Y gracias, hermanos, por cada uno de ustedes, por su interés, por su esfuerzo de estar con nosotros. Quisiera que leyéramos en Mateo. Voy a hacer un resumen prácticamente de lo que hemos hablado en los consejos que estuvieron dando ustedes para los solteros, casi lo mismo. Quisiera que leyéramos, la conferencia se llama Edificando una familia sobre la roca. Y hemos tratado diferentes temas, los principios para formar una familia en la roca, las emociones negativas. Ricardo enseñó acerca de los temores de los jóvenes y hoy pues vamos a hablar un poco acerca del amor que perdura. Leamos en Mateo 7, 24, algo bien interesante en cuanto a esto, es que el Señor Jesucristo es el que nos da el consejo. Y dice aquí: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Oremos. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por este día. Gracias porque tú nos ayudas. Gracias por las familias representadas acá. Bendice nuestras próximas actividades, Señor, que seas tú guiándonos en nuestras metas, en nuestros proyectos. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Entonces, hermanos, en este mes estuvimos hablando acerca de los principios de cómo edificar la familia o la familia en la roca. Y hoy vamos a estar hablando acerca de esos principios. Solamente voy a mencionar así brevemente, ¿verdad? En Salmos 127:1 dice que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano velan la guardia. En otras palabras, y todo gira a lo que han dicho, estimados hermanos, es que si Dios no está en el hogar, vamos a un fracaso. Después vemos en Proverbios 14:1 dice: la mujer sabia edifica la casa, pero la necia con sus manos la derriba. O sea, todo gira en cómo buscar la voluntad de Dios. Ahora, Jesucristo nos da acá, en el texto que leíamos, dos cosas para edificar una familia o un hogar en la roca. En primer lugar, oír la palabra. Oír la palabra de Dios. Hoy en día vemos gente que habla de todo, ¿verdad? Ahora, hoy, más que nunca en nuestra generación, ¿verdad? Hemos visto tantas falsedades en los medios sociales que la verdad se diluye y hay muchas expectaciones, hay muchas voces acá afuera y si no nos cuidamos, no oímos la voluntad de Dios, no oímos la palabra de Dios. El éxito de un matrimonio, el éxito para edificar una familia en la roca, que es Cristo, es oír la palabra de Dios. Si no oímos la palabra de Dios, no vamos a saber lo que es falso o verdadero. Decía en la primera sección que di de esta clase, que el FBI se enseña que a los especialistas en monedas falsas, no les enseña a estudiar monedas falsas, sino les enseña a estudiar la moneda correcta, el verdadero billete del dólar, para que cuando encuentren uno falso no los puedan engañar. Igual nosotros tenemos que instruirnos, oír la palabra de Dios para que cuando vengan las falsas sectas, cuando vengan las falsas enseñanzas, nosotros estemos preparados. Hay muchas voces que nos van a decir: no vale la pena el matrimonio. Muchos van a enseñar allá afuera que el aborto está bien. Otros van a enseñar muchas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Pero si no leemos, no oímos la palabra de Dios, vamos a ir conforme la corriente. Y eso es importante porque la palabra de Dios nos revela lo que somos mentirosos, que somos falsos y que necesitamos de Dios para podernos encauzar hacia nuestra vida hacia Dios.
Y es por eso que tenemos que oír la palabra de Dios. En segundo lugar, enseñamos la vez pasada obedecer la palabra de Dios. No solamente oírla, sino obedecerla. Mencionaba la vez pasada andábamos evangelizando en Culmore, una ciudad allá por Fort Church, y encontramos un señor bien ebrio, y les comenzamos a hablar de la Biblia, y él nos contestaba los versículos, y resultó que nos resultó que no estaba predicando al momento. Y entonces yo le dije, Señor, ¿usted es cristiano? Sí, me dice. ¿Y por qué está acá, tirado en la acera, tomado, sucio? Entonces, bueno, me contó la historia de lo que le pasó, pero el punto es que él sabía mucho de la Biblia, sabía muchos versículos de memoria, pero no lo estaba haciendo. Y por eso mismo, por no solamente oír, pero por no hacerlo, había fracasado su matrimonio, su hogar. Y es por eso que tenemos que ser hacedores de la palabra. Santiago dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores. Ahora, la palabra es bien fuerte, hermanos. No podemos pasar por alto la palabra del Señor, hermanos. La palabra del Señor tiene algo. Te va a dar paz cuando la lees. Te va a dar sanidad cuando estás enfermo. Ahora, no es algo mágico, sino porque la palabra de Dios, Pablo dice, es poder de Dios. Y el término usado ahí es dinamita. Y es por eso que la palabra en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Hermanos, yo he visto cuando he estado en diferentes situaciones, cómo gente llega llorando al púlpito a entregar su vida a Cristo, o que han estado en pecado y la palabra les revela y les toca el corazón. Solamente la palabra de Dios puede hacer eso. No es la palabra ágil de un pastor, es la palabra de Dios la que corta el alma. Y es por eso que tenemos que oír y obedecer. Ese es el principio que nos dio el Señor Jesucristo. Ahora, un hogar que se funda y se firma en la roca es aquel que es guiado por el Espíritu Santo. Eso ya lo hablábamos. El Espíritu Santo nos dio el Consolador, el que nos guía, el que nos da toda la sabiduría que necesitamos. Él nos conforta. Dice la Biblia en 1 Corintios 3:16 que somos templo del Espíritu Santo. Donde quiera que vaya, usted tiene el Espíritu Santo en usted. Amén. Y Él nos puede controlar. Y si dejamos que el Espíritu nos controla, la carne va a ceder. Porque el problema de nosotros, hermanos, es que la carne es manifiesta. Y mira acá en Gálatas 5:19, creo que está anotado ahí. Miren los frutos de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad. Y mira acá en los hogares, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, dice, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os he dicho antes, que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, porque si no es la carne la que nos domina. Y mencionaba la hermana Susana que ella ha aprendido a controlar. Cuando dice, yo controlo mi carácter, ahora soy diferente, es porque ahora está controlando la carne. Ahora cuando hay un problema en la casa, la hermana se enoja, lo que dice, sonríe, enójate primero. No, solo. Hermanos, esa es la carne que nos hace enojar. Es la carne que destruye los hogares. Y miren el Espíritu Santo lo que hace en nosotros. Más el fruto del Espíritu en Gálatas 5:22 es amor. Un hogar fundado en la roca y guiado por el Espíritu Santo va a haber amor, va a haber gozo, va a haber paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice la Biblia, contra tales cosas no hay ley. Es por eso que debemos de oír la palabra, hacer la palabra. El Espíritu Santo viene a nosotros cuando recibimos a Cristo, está en nosotros y dejamos sacrificar la carne y que el Espíritu Santo controle nuestra vida. Ahí
hay amor, ahí hay paciencia, ahí hay bondad, no hay pleito. Porque hermanos, sinceramente, nosotros tenemos una carne que luchamos todos los días. Sí, yo llego y lo repito, y no sé por qué, si es que siempre me pasa, pero yo lo digo esto como ejemplo. Si yo voy a una fila y alguien se me mete en la fila, adelante, hermano, yo exploto. O si llego a un lugar y hay una gran fila, yo me regreso. Me vine a Nicaragua porque en los 80 en mi país, para ir a comprar comida y para todo, eran unas grandes filas porque no había una escasez. Y bueno, el comunismo que reinaba en esos años. Pero el punto es, cuando yo llego y hay una fila, me molesta. O alguien se me atraviesa la fila y se me adelanta. Explota el indio, decían pues ahí en mi país. Se me sale el día. Hermanos, pero el punto es que yo tengo que dominar la carne. Y por eso Pablo dice, el bien que quiero hacer, eso no hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. Hermanos, hay una lucha entre la carne y nosotros. En una lucha natural que queremos hacer lo malo. Pero cuando viene el Espíritu Santo y nos controla, y viene y nos tenemos que enojar por algo, viene la paz que produce el Espíritu Santo. Viene la paz, la sensatez, que no la producimos nosotros, sino que el Espíritu Santo la produce en nosotros cuando nos dejamos guiar por Él. El otro aspecto, además de oír la palabra de Dios y hacerla y ser lleno del Espíritu Santo, es la unidad. En un hogar, para que se edifique en la roca, tiene que haber unidad. Imagínense el esposo por un lado, la esposa por otro lado, el hombre pescando, la mujer en la tienda, qué sé yo. Jesucristo nos dice en Lucas 11:17, dice que todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Entonces, para tener una familia en la roca, tengo que tener unidad en mi hogar, tengo que tener una unidad en la familia. Y en estos aspectos tenemos que tener una unidad en la relación de iglesia. O una relación con Dios, mejor dicho. Toda la familia tiene que buscar a Dios, hermanos. No, pero que el hijo menor no lo hace, no. Toda la familia tiene que venir a buscar a Dios. Toda la familia tiene que venir a ser dependiente de Dios. Para que haya esa unidad, para que Dios bendiga ese hogar. Esa unidad en la relación espiritual. Muchas veces, y ese es el punto, ¿por qué se aconseja no unirse en yugo desigual? Porque se casa un cristiano con alguien que no le interesan las cosas de Dios. Yo le garantizo, tarde o temprano eso va a fracasar. Van a haber pleitos o conflictos. Y Pedro nos enseña en 1 Pedro 3:8, dice, y finalmente ser todos de un mismo sentir, dice, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Pedro nos enseña, y eso está dentro del consejo de la familia, de los matrimonios, ser de un mismo sentir, eso es unidad. Ahora, hay una frase que yo la oí hace muchos años y me gusta mucho, dice, la familia que ora unida, permanece unida. ¿Verdad? Yo aconsejo familias, traten de orar juntos. Traten de orar juntos. Traten de orar juntos. Ahora, tiene que haber unidad en las cosas de Dios y tiene que haber unidad en la finanza. Proverbios 17:1 dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. Imaginémonos allá en las montañas de nuestros países, un hogar que tal vez solo tiene unas cuantas tortillas quemadas en el fogón, una olla de frijoles. Puede ser más feliz que alguien que viva aquí en Great Falls de una mansión de no sé cuántos millones de dólares. Porque allá, en aquella casa, allá en las montañas de mi país, o El Salvador, o Nicaragua, o Centroamérica, en esa montaña, en ese techo de teja, de barro, y a lo mejor de paja, y en la cocina hay una olla de frijoles, o yo no sé, y unas tortillas quemadas. Pero ahí hay un padre que está ahí, hay una madre que está ahí, hay unos hijos que están ahí, que agradan a Dios. Hay un hogar feliz, como cantábamos hace poco.
Pero quizás aquí hay una mansión, 3 millones de dólares, que el esposo y la esposa pasan días que ni se ven. Hijos que no saben dónde están sus padres. Sí, tienen la gran mansión, tienen el carro del año, pero aquí la Biblia nos enseña, mejor es un bocado en seco y en paz, que en casa de contienda y de pleito llena de provisión, hermanos. Tenemos que ser sabios en la finanza. Una unidad en la finanza va a producir un hogar feliz. Porque Timoteo nos enseña, en 1 Timoteo 6:10, Pablo nos enseña, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No que tener dinero sea malo. Si usted tiene $1 millón, hermano, yo lo felicito y le digo que nos invite. No es problema ser millonario. Ser rico no es el problema. Salomón fue rico. Abraham fue rico. El problema es cuando el corazón está en la riqueza. Y es por eso que, hermanos, en la finanza tiene que haber una unidad en la familia. No que el padre gasta por un lado, la esposa por otro lado, y vienen las sorpresas, ¿verdad? Después. Y los conflictos. Tiene que haber una unidad en la comunicación. Tenemos que tener una unidad en la comunicación. Una familia que no se comunica perece. Voy a mencionar así rápidamente, Efesios 4:26 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La blanda respuesta dice, quita la ira, en Proverbios 15:1. Hermanos, las consecuencias de una mala comunicación, y esta es la cosa del drama: resentimiento, temores que llevan a la depresión, malas influencias en las redes sociales, porque como no hay comunicación en la casa, en el hogar, me busco en Facebook, me busco en whatever, en YouTube, whatever, hay rebeldía. Cuando hay malos sentimientos, hay heridas, mala comunicación, hay heridas. Los jóvenes buscan malas amistades, por eso es que las pandillas se llenan de jóvenes donde sus hogares no tienen buena comunicación. Cuando hay una buena comunicación vienen los resultados. Nuestra fe se edifica. Porque si hablamos de paz, amor, y en nuestro hogar hay paz y amor, pues nuestra fe se edifica. Nos sentimos valorados cuando hay una buena comunicación. Cuando hay una buena comunicación, nos sentimos queridos, valorados, estimados. Aumenta la autoestima. Y es por eso que la comunicación es importante. Y tenemos que, recordemos, dejar un legado. Estos jóvenes o los hijos que tenemos, hermanos, Cartagena se va a casar tarde o temprano. Mis hijos se van a casar. Pero vamos a dejar un legado. Lo que le enseñamos, lo que dejamos, aquellas horas de enseñanza, aquellas horas de, vámonos, apúrate que vamos a la iglesia, aquellos días que orábamos y que tal vez no querían orar y en la noche tomábamos el tiempo para orar o leer la Biblia, aquellos días que teníamos que memorizar un versículo, todos esos tiempos que pasaron ya, tarde o temprano va a afectar la segunda generación. Y ese es el legado que dejamos. A lo mejor no dejamos riquezas, pero sí vamos a dejar un plan para la futura generación. Tenemos que dejar un legado, hermanos. La mamá de Timoteo, ella le enseñó, hubo una abuela que le enseñó a un nieto que se llamaba Timoteo. Y Timoteo vino a ser un gran siervo del Señor. Sus hijos, hermanos, van a servir en la iglesia. Sus nietos van a servir a la iglesia cuando usted deja un buen legado. También hablábamos de los sentimientos negativos o que destruyen el hogar, ¿verdad? Recordemos, la Biblia nos enseña que lo bueno del hombre, del tesoro de su corazón sale lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón sale. En otras palabras, lo que somos lo que hay en nuestro corazón. Salmo lo pone de esta manera: tal es en su pensamiento, tal es el hombre. En otras palabras, usted es lo que piensa. Usted reacciona en las diferentes circunstancias y momentos en base a su pensamiento. Y es por eso que nuestras emociones son resultado de nuestro pensamiento, de lo que hay en nuestro corazón. Ahora, yo enseñaba la vez pasada que Satanás puede influir en nuestros pensamientos, pero no puede poseernos. Satanás no es omnisciente.
El único omnisciente que sabe todo, hasta los últimos pensamientos de nuestro corazón, es Dios, hermanos. Amén. Satanás no sabe qué piensa usted en este momento, pero Dios sí sabe lo que hay en su corazón. Satanás no es omnisciente. Satanás no es omnipresente. Él no puede estar en Nicaragua y estar en Estados Unidos al mismo tiempo. El único omnipresente es nuestro Dios, porque por eso es Dios. Él ha creado la distancia, el tiempo y todo. En Él está el control. Satanás no puede poseer al cristiano, porque cuando una persona cree en Cristo, es llena, es sellada por el Espíritu Santo. La Biblia dice en 1 Corintios 6, 19, que somos templos del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo, y lo voy a leer así, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros. Dice que nuestro templo es el templo del Espíritu Santo. ¿Puede Dios y Satanás estar al mismo tiempo en el mismo lugar? Nunca. Nunca podrá Satanás poseerlo. Puede influenciarlo en los pensamientos. Puede influenciarlo. Y acuérdense, aún para tocarnos tiene que pedir permiso Satanás. Satanás le tuvo que pedir permiso para tocar a Job. Satanás le tuvo que tocar permiso para tocar a los apóstoles cuando le dijo el Señor Jesucristo que Él había pedido permiso para zarandear a los apóstoles. Hermanos, nosotros estamos en una gran ventaja, hermanos. Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Por eso Pablo lo enseña así. Amén. Y es por eso, hermanos, que tenemos que saber que nuestros pensamientos pueden ser afectados por la mala influencia del mundo, la carne. El pecado, los malos pensamientos y los malos sentimientos fueron resultado de la caída del hombre. El pecado de Adán, hermanos, Adán y Eva vivían en un lugar perfecto, en el huerto, en el paraíso. No había pecado. Tenían todo, eran eternos físicamente. Pero cuando Satanás llegó, influenció a través del pensamiento. Cuando Eva dijo, y ese es el fruto que no podemos comer. Y la serpiente le dijo, como eso Dios le ha dicho. Y sembró la duda. No, come, nada te va a pasar. Vas a ser como un Dios. Y obviamente sabemos la historia, el hombre cayó en pecado. ¿Y qué pasó cuando el hombre cayó en pecado? Surgió los malos pensamientos y los malos sentimientos. Mira acá que dice en el verso 8, capítulo 3 de Génesis. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles. En primer lugar, tuvieron miedo. Cuando el hombre, Adán y Eva tenían miedo que estar con Dios. Se escondieron, tuvieron culpa, se tuvieron cargo de culpa. Y acá dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Hermanos, a partir de entonces, nosotros tenemos ese sentimiento negativo, el temor, las ansiedades, las frustraciones. Y a partir de entonces vino también otra manifestación del pecado, que es el echar la culpa a otros. Miren acá, la mujer, Adán le responde y le dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y viene la mujer y dice, la serpiente me engañó y comí. Vinimos echándole la culpa de unos al otro. Y esto se repite en muchos hogares. Que el esposo le echa la culpa porque no se ajustó, o la mujer, o viceversa. Nos echamos la culpa por los fracasos. Más tarde vemos a Caín. Dice acá, miró, pero no miró con agrado, o sea, cuando ofrendaron y dieron una ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó en Caín en gran manera y cayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enseñado? ¿Por qué has decaído tu semblante? En primer lugar, Caín tuvo resentimiento porque no le aceptaron su ofrenda.
tuvo envidia porque aceptaron la ofrenda de Abel. Y ese resentimiento le formó un rencor, eso le causó odio y le llegó a la decisión de matar a su hermano. No habían esos sentimientos antes, pero con el pecado vinieron esos sentimientos y al final sabemos la historia que Caín mató a Abel, ¿verdad? Hay sentimientos de celos en contiendas. Y ahora, ¿cómo resolvemos los malos sentimientos en el matrimonio? Celo, envidia, contienda, todas esas cosas. En primer lugar, tenemos que resolverlo con amor. La Biblia nos enseña que el amor es sufrido, todo lo soporta. Si no hay amor en la familia, si no hay amor en el hogar, no vamos a ninguna parte, ¿no? Tiene que haber amor. Eso está en 1 Corintios 13, 4, 8. Tiene que haber perdón. Hermanos, no hay hogar perfecto. Tarde o temprano vamos a cometer errores. Tarde o temprano su esposo va a cometer errores. Hermana, tarde o temprano usted va a cometer errores. Y por eso es la importancia del perdón. El perdón en un hogar que se pasa en la roca tiene como modo de estilo el perdón. Necesitamos perdonar nuestras ofensas, nuestras fallas cada rato. Efesios 4:31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, contienda, gritería. Antes ser benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Eso está en Efesios 4:31. ¿Verdad? Entonces, hermanos, y tenemos que tener una buena comunicación, que ya lo mencioné. Después, la semana pasada, el joven y sus temores. Ricardo hablaba mucho acerca de las diferentes situaciones que como jóvenes pasan. Pero algo que se me quedó en la mente es que a los jóvenes, muchachos jóvenes, van a haber temores. Va a haber temor el primer día de su trabajo. Va a haber temor cuando usted decida casarse. Y va a decir, ¿y vale la pena o no? Va a haber temor a lo mejor. Pero aquí, Ricardo en su enseñanza nos dio este versículo, Josué 1:9. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Jóvenes, si hay temor en su vida, si hay ansiedad, si hay frustraciones, recuerde, Dios está con usted. Y ahora el último punto, que es la enseñanza. Eso era un repaso, hermano. No era la predicación, ahora es la predicación. Ya me van a ir. El amor que perdura, hermanos. Vimos la slide, la foto, ¿verdad? Y prácticamente ustedes dijeron lo que yo iba a dar en este momento. Solamente les menciono esto, que el amor siempre existe, dice la Biblia. El amor nunca deja de ser. Ahora, nosotros en el proceso de la vida es que destruimos el amor. El amor, jóvenes, hermanos, parejas, es como una planta que hay que cuidarla, hay que regarla, hay que expresar amor, hay que expresar cariño. Yo no sé, regale una flor o algo sorpresivo. Esposa, yo mencionaba la vez pasada, sorprenda a su esposo en decirle que le ama, ¿verdad? Y no vaya a decir, es verdad, y que quiere algo, quiere, no. Expresemos amor, hermanos. Cuidemos ese amor, porque ese es el amor que perdura. Entonces, para un matrimonio, tienen que oír y hacer la palabra de Dios, buscar la guía del Espíritu Santo, tener una unidad. Y hermanos, el amor perdura. Es aquel que se ha basado y guiado por el Espíritu Santo y ha sido guiado por Dios, ha sido buscado por Dios. Ahora, los jóvenes, los matrimonios, hermanos, que estamos acá presentes, tarde o temprano nos llegará el nido vacío. El nido vacío es cuando ya no están los hijos. Cuando usted en su sala solo estará usted con un álbum de recuerdo viendo la foto cuando era niño y llorando. Y hermanos, el problema que se da aquí es que si usted no fundó
no edificó un hogar sobre la roca, no hubo una unidad en la pareja, cuando los hijos se van, lo que se encuentra son dos desconocidos. El hombre pasó trabajando, la mujer trabajando, lo que sea, y llegó el momento que los hijos se van del nido y la pareja quedó viendo al otro y ¿y este? ¿Y este qué? ¿Quién es él? Y es por eso, hermanos, que como pareja tenemos que cultivar pensando que tarde o temprano ustedes van a quedar solos. Nosotros nos ha costado, nos ha dolido, hemos llorado saber de que un día la Mel y yo vamos a estar solos. Si acaso nos llamarán, si acaso nos visitarán o nos llevarán los nietos, porque tal vez tienen que hacer algo y no tienen quienes cuidar a los niños, ¿verdad? ¿Sabe? Estoy exagerando. Pero hermanos, al final del día, ese es el proceso de la vida. Y es por eso que tenemos que crear hogares fuertes, matrimonios fuertes, para cuando llegue ese tiempo. Hermanos, tenemos que ser sabios, ¿verdad? Y ahora para concluir, eso era en cuanto a esto, solamente estoy concluyendo lo que ustedes dijeron. Algunos consejos para los solteros. En primer lugar, jóvenes y solteros tienen que encontrarse metas en la vida. Hace años, o unos meses quizás, miramos una película de un joven y él dijo: a los tantos años voy a hacer esto, a los tantos años tal año. Hizo un plan de vida de 7 años, así era, ¿no? 7 años, 15 años. Y dice: a los 7 años voy a hacer esto, a los 15 años voy a tener mi restaurante, a los tantos años, no, a los 7 años voy a tener mi restaurante, creo, a los 15 años voy a tener una corporación. Y él se fue planteando procesos en su vida. Y eso está bien. Tenemos metas, necesitamos metas para que nos guíen y nos orienten. Y aquí hay una de las metas importantes que quiero mencionarles, solteros y jóvenes: encontrar a Dios y seguirle y servirle. Encontrar a Dios, seguirle y servirle. Hermanos, lamentablemente en muchas iglesias hay gente, jóvenes, solteros, que están en la iglesia porque los papás los llevan o porque es una costumbre. Pero hay momentos que usted como joven tiene que encararse ante Dios y ser sincero con Dios. ¿Soy salvo? Si yo muero hoy, ¿voy al cielo? Usted tiene que responder esa pregunta, no su mamá ni su papá. Y usted tiene que enfrentarse y asegurarse de que es salvo. Ese es el primer punto que usted tiene que hacer como meta en su vida. Si usted muere hoy, ¿usted irá al cielo, joven, soltero? Mire lo que dice en 1 Crónica 28:9, que es el versículo que había mencionado la Mel. Dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Miren acá: porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Miren, aquí está el versículo que nos enseña que Dios sabe los pensamientos del hombre, sabe las intenciones del corazón, sabe por qué usted, joven, está acá. En primer lugar, asegúrese de que usted está bien con Dios. En segundo lugar, póngase como meta, o puede ser quizá al revés, ¿verdad? Pero usted en segundo lugar, encontrar una esposa o esposo conforme la voluntad de Dios. Dice acá Proverbios 18:22, dice: el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Mira acá Proverbios 18:22, el que haya esposa o esposo haya el bien. Hermanos, necesitamos escoger con quién vamos a compartir toda la vida. Esa es la clave, la mayor clave de profesión, de decisión. Porque, hermanos, si usted decidió una carrera y se equivocó, por eso la puse de primero, encontrar esposa, cambia de carrera. Pero si usted se equivocó de esposa, no va a cambiar de esposa si es cristiano. Y lo peor, si fracasa,
las heridas van a ser grandes. Y si tienen hijos, peor. Que he visto, hermanos, parejas que se han juntado, ya ni casados, juntados a ciegas, por instinto, muchas veces, perdónenme, por el instinto animal, de tener sexo nada más. ¿Y qué pasa? Salió un niño, salió una niña embarazada, y después, ups, no era la que yo quería. O aquí está en la otra esquina otra mejor, o aquí hay otro mejor, o este tiene carro y el otro no sé. Hermanos, fracasamos. Y tu vida como joven se destruye para siempre. Crear un hijo fuera de matrimonio es lo más triste, hermanos. Que un hijo diga, oh, mi papá, y comience, hoy me toca o no me toca. Es triste, hermano. Es la realidad, cruel y dura realidad. Y yo sé que cada caso es diferente, cada situación tiene su explicación. Yo no estoy juzgando. Lo que digo es el sufrimiento del niño. Yo no voy a los padres, yo voy al niño que está sufriendo. Por eso, jóvenes, y perdónenme esta frase, yo nunca hablo así, pero como dicen en mi país, no metan las extremidades. Por no decir no metan las patas, como decir popularmente. Hermano, escoja su esposa bien. Ore, como decía el hermano Cartagena, nos daba esa orientación. Oren. Pidan la voluntad de Dios. Es, en primer lugar, tener un encuentro personal con Dios. En segundo lugar, como meta, es tener esposa o esposo conforme a la voluntad de Dios. No se junten con yugo desigual. Yo lo he repetido muchas veces. No se junten. Las consecuencias son grandes. Van a fracasar de entrada, hermanos. De entrada, con un yugo desigual van a fracasar. 50% chance de fracasar. En tercer lugar, tienen que escoger una carrera y una profesión. Dice acá en Eclesiastés 3, 2 y 13. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de su labor. Amados hermanos, solteros, arreglen estar con Dios, busquen su pareja y no en yugo desigual. Tercer lugar, busque una profesión o una carrera, prepárese, avance en la vida, llegue a lo más alto. Si usted quiere ser presidente, yo no le quito el sueño, siga adelante. Si usted quiere ser gobernador, diputado, bueno, abogado, yo no sé si los abogados van al cielo, pero si usted quiere ser profesional, pues amén. Y si quiere ser abogado, bueno, ahí nos defiende, ¿verdad? Y si es de migración, mejor todavía, ¿no? Hermano, concluyendo, hermano, edificar la familia sobre la roca. En primer lugar, no se junte en yugo desigual. Escuche la voluntad de Dios a través de su palabra. Obedézcala, hágala suya. Busque la guía del Espíritu Santo. Busque unidad en su familia. Y recuerde, vamos a dejar un legado. Vamos a dejar un legado que va a afectar la primera, segunda hasta tercera generación. Hermanos, solamente Dios puede hacer eso. Yo conozco familias enteras que sus generaciones han servido de pastores, y hijos de pastores, nietos, y alguien me decía el otro día, oh sí, mi abuelo era nieto, era pastor allá en El Salvador, ni lo conoció, ni sabe de él, pero ahora está sirviendo en una iglesia. Conclusión, hermanos. Tenemos una vida, hermano, un tesoro que Dios nos ha dado. Ese hijo, esa hija. La vida misma es un tesoro. Hoy más que nunca tenemos que valorar la vida. Muchos están muertos. Hermanos, cada día, y esto con el virus, y yo no soy alarmista en cuanto a eso, no me malentiendan. No es que yo no tenga fe, yo solamente veo los números nada más, solo para saber. Pero hay un registro de cada día cuántas personas mueren. Últimamente ha habido más de 1.500, en unos casos se ha ido 1.800 por ahí, pero ha habido hasta 4.000 muertos al día por el COVID. Pero yo tengo una aplicación que me va diciendo cuánto se han muertos. Y por decir algo,
Por ejemplo, ahorita, a esta hora, han muerto 48 personas. Y casi siempre así le digo a la Mel, mira, han muerto 48, 80. Pero cuando vemos en la noche, han 1200, 1300, 1500, hasta 1900. Amados hermanos, lo que quiero enseñarle, tratar de explicarle con estos números, es que la vida es preciosa. Usted lo que tiene hoy es una vida que Dios nos ha dado. El privilegio de vivir es algo maravilloso que otros no lo tienen. Y si usted tiene familia, y si usted tiene hermanos, primos, familias, tíos, familia. Eso es valioso, hermano. Y voy a leer eso nada más así. Nos ha dado un tesoro, la familia. No echemos a perder, hermanos, nuestra familia por un plato de lentejas, por una hora más en el cheque, o por tener una casa más grande, o el carro de último modelo. Hermanos, los bienes materiales van y vienen, pero la familia que agrada a Dios prevalece. Formemos hogares y familias que honren a nuestro Dios y que alcancemos las futuras generaciones. Y recordemos lo que nos dijo el Señor Jesucristo. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca, que es Cristo Jesús. Oremos, vamos a orar. Señor y Padre Santo, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida. Ahora te ruego por mis hermanos. Desconozco nuestras necesidades. Sé que hay conflicto, a lo mejor hay alguna cosa, alguna necesidad de trabajo, económica, qué sé yo. Pero en este momento, Señor, vengo ante ti y te ruego por estas familias representadas acá, por nuestros hijos, Señor, que ellos puedan tener un hogar sobre la roca. Que estas pláticas, estas charlas que hemos tenido, los dramas y todas estas cosas, pues que no sea solamente un momento, ya lo hicimos, sino que quede en nuestro corazón. Que nunca se nos olvide que sea esta frase: oír y hacer tu voluntad. Oír y hacer lo que tu palabra dice. Esa es la clave del éxito. Bendice a esta familia, Señor, y guárdales de la enfermedad que existe, la pandemia, y que como iglesia, Señor, tú nos uses para alcanzar más gente para ti, Señor. Gracias, Señor, por este momento. Te ruego por aquellos que no te conocen. Si usted no tiene un encuentro personal con Cristo, yo le invito en esta mañana que reconozca que es pecador. Todos somos pecadores. Todos hemos pecado, todos hemos mentido un momento. Dice la Biblia que no hay justo ni a uno. Pero la Biblia nos dice que solamente tenemos que creer en Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si usted tiene una necesidad espiritual, si Dios le está hablando en su corazón, reconozca su pecado y crea que Jesucristo murió por usted. Crea que Cristo es el Hijo de Dios que murió por sus pecados. Y dígale al Señor Jesucristo: Señor Jesús, vengo ante ti a pedirte perdón de mi pecado. Reconozco que soy pecador. Te ruego que me des salvación y vida eterna. Y entrego mi vida a ti. Yo quiero cambiar mi vida, pero yo quiero cambiarla por medio de ti. Si usted hace esa oración, yo le invito a que crea que usted es salvo. La Biblia dice que todo aquel que en Él cree es salvo. No hay requisitos, no hay una ceremonia, no hay una oración especial. Es su corazón puesto en dirección con Dios por medio de Cristo. Señor y Padre Santo, gracias una vez más. Concluimos esta charla y gracias por este mes que nos has dado. Un mes alegre, un mes de dinámica. Gracias por tus bendiciones, Señor. Bendice el resto del día en las actividades que tenemos. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.